O Salnés continúa tecendo lazos coa China. Estes días un grupo de representantes das principais organizacións empresariais chinesas en España percorreu as primeiras etapas da ruta do Padre Sarmiento, ademais con fins solidarios a prol dos afectados pola Dina de Valencia. Unha iniciativa que vai na liña de seguir estreitando os lazos de cooperación entre ambos territorios, dende o punto de vista cultural e tamén económico. Y la verdad es que hay muchos vínculos que nos unen y hay mucho interés comercial tanto por parte de nuestros compañeros de China como por nuestra parte, por el Salnés. Pero ya no solamente por el Salnés, sino por la provincia de Pontevedra y por Galicia, porque si todo fructifica tal y como estamos trabajando en los últimos meses o en las últimas semanas, pues la verdad es que bueno, podemos llegar a crear un proyecto comercial moi interesante para todas as partes. O turismo é un dos eixos de traballo nos que quere afondar a mancomunidade, máis aínda cando o xigante asiático se converteu no maior emisor de turistas do mundo, con 130 millóns de viaxeiros ao ano. Boa parte deles son un perfil máis que axeitado para chegarse ata o Salnés. El 82% de esos turistas chinos que salen del país son de una edad entre 21 y 42 años. Es una edad perfecta para venir aquí. ¿Y qué buscan? Buscan cultura, buscan gastronomía, buscan buenos paisajes. No busca tanto del sol y playa. Entonces, están buscando algo, una experiencia diferente, ¿no? Ademais, nestes momentos, a China ten tamén o foco posto noutros sectores clave da nosa economía, o viño e as conservas. Os empresarios chineses amósanse máis que dispostos a seguir avanzando neses vínculos comerciais para abrir novos mercados con España. No solo que promovemos el que venga mucho turismo China a conocer el camino de Santiago, a probar gastronomía, el mejor vino sabarino y todo eso, sino también queremos llevar el producto es buena y alta calidad. Esa es la que nosotros queremos, se conserva tanto la que hemos probado otro día, son las mejores que hay. Para mí, cuando abre una botella, no solo es una conserva, sino es deliciosa. No marco desta visita, a Mancomunidade aproveitou para nomear embaixadores de honra da comarca do Salnés os líderes das principais organizacións comerciais chinesas asentadas en España.